Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a empezar a analizar productos de la marca I'm From, una marca de cosmética coreana que me habéis estado pidiendo mucho en los comentarios y he estado buscando un poquito los top ventas. Realmente yo había empezado a probar muchos de sus productos de la línea de arroz, pero he visto que uno de los productos estrella es el que lleva higo, que también aparte de ser mascarilla, también es exfoliante, que es este de aquí. He estado también probándolo y vamos a ver un poquito, como siempre, toda la información que nos dice en su etiquetado. Vamos a analizar bien ingrediente a ingrediente su composición, vamos a ver cómo se utiliza y lo último que haremos será valorar la relación calidad-precio, habiendo visto bien toda su composición, todo su listado de ingredientes, sus propiedades, etcétera, con respecto a su precio. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! Bien, pues este exfoliante top ventas de la marca I'm From, de esta cosmética coreana, tiene algo muy interesante y es que es una mascarilla que además de ser exfoliante, tenemos que dejarla actuar en nuestra piel actuando también como mascarilla, y algo muy interesante a tener en cuenta es que es vegana. Teniendo esto en cuenta, la mascarilla tiene una función fundamental que es retirar todas nuestras células muertas, haciendo un exfoliante para ayudar a nuestra piel a retirar todas las impurezas, todas estas células muertas, cualquier tipo de suciedad, etcétera, hacer toda una limpieza en profundidad de nuestros poros para así asegurarnos una mayor absorción de los ingredientes que apliquemos a continuación, de los siguientes cosméticos que apliquemos en nuestra rutina. Siendo así, lo primero que vamos a hacer es ver un poquito el producto, vamos a ver la consistencia que tiene y vamos a ver realmente cómo funciona y cómo aplicarlo. Bien, como estamos viendo, es un bote de cristal, algo muy importante también a tener en cuenta, y ahora os voy a enseñar qué tipo de consistencia tiene. Como podéis ver, tiene una consistencia muy parecida al azúcar, ya que conlleva azúcar en su composición, tiene azúcar moreno, entre otros ingredientes que veremos posteriormente, y algo que me ha gustado mucho es que cunde muchísimo. Con muy poquito realmente puedes hacer bien toda tu exfoliación facial y utilizas muy poquita cantidad, así que realmente sí que es un producto que cunde mucho. En cuanto al aroma, sí que tengo que decir que el aroma a mí personalmente me gusta mucho y sí que es cierto que trae este aroma muy al fruto del higo, pero para aquellas personas que no os guste el higo o el aroma a higo, simplemente que tengáis en cuenta que sí que huele bastante al higo, ya que es uno de sus principios activos, uno de sus activos ingredientes que tiene en una mayor cantidad en la formulación. Y ahora que ya hemos visto un poquito cómo es el producto, vamos a ver el modo de uso. Y es que lo que nos indica es que lo apliquemos por nuestro rostro haciendo una exfoliación facial y tras esta exfoliación lo dejemos actuar entre 10 y 15 minutos y posteriormente lo aclaremos con agua tibia. Bien, teniendo esto en cuenta, he estado buscando un poquito más de información, ya que viendo la composición que tenía, pensé, ¿también se podría utilizar en el cuerpo, por ejemplo? Y he visto que también podría utilizarse en todo nuestro cuerpo, también haciendo una exfoliación, por ejemplo, en la ducha, y también se puede utilizar el producto haciendo una exfoliación también en la ducha, tanto facial como corporal. Así que tengamos en cuenta que sí que tiene estos distintos usos. Podemos utilizarlo tanto en nuestra limpieza normal facial, podemos utilizarlo en la ducha y también lo podemos utilizar en todo nuestro cuerpo para hacer también esta exfoliación. Así que ahora que ya hemos visto un poquito su modo de uso, hemos visto un poquito cuál es la finalidad del producto, vamos a analizar ingrediente a ingrediente a ver qué nos encontramos en la formulación de este producto y qué propiedades y qué activos presenta. Bien, pues la Thick Scrub Mask de I'm From tiene en total solamente 12 ingredientes en su composición, que fue lo primero que me llamó la atención, ya que no contiene muchos ingredientes, porque comparando con otros exfoliantes que he visto, normalmente suelen tener muchos más ingredientes en su composición. Siendo así algo muy importante, antes de enfrentarnos a todos los ingredientes, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que evidentemente va a tener que contener activos que tengan esta función exfoliante en su composición, en sus propiedades, para justamente proporcionarnos una limpieza en profundidad, una exfoliación de nuestra piel y retirar bien todas estas células muertas que nos comentaba en su etiquetado. El primero de sus ingredientes es un aceite esterificado que proviene del coco. Tiene propiedades dispersivas y además es apto para pieles sensibles y además está autorizado en ecológico. En el número 2 encontramos el azúcar, la sacarosa, que como ya sabéis tiene una propiedad fundamental de ser humectante e hidratante en profundidad. En el número 3 encontramos un polímero sintético que se encarga de actuar de dos formas fundamentalmente. Por un lado actúa como emulsionante, haciendo posible esta mezcla entre líquidos no miscibles, y por otro lado actúa como tensoactivo, ayudando a la dispersión uniforme de todo el producto sobre nuestra piel. En el número 4 encontramos un activo que es un gelificante y también nos ayuda a controlar la viscosidad de nuestra formulación. En el número 5 encontramos un solvente que se encarga de disolver todo
todas las sustancias, todos los ingredientes de nuestra formulación, y a partir de este es cuando empezamos a encontrar todos los activos naturales que tiene esta mascarilla. Bien, el primer extracto natural que nos encontramos es justamente el polvo de higo. Además de ser antioxidante y humectante, hidratante, también tiene justamente esta capacidad exfoliante para ayudarnos justamente a limpiar bien nuestra piel. Algo muy importante a tener en cuenta es que nos indica la cantidad, el porcentaje de polvo de higo que tiene en su composición, y es únicamente de un 1,2% del total de la fórmula. Así que tengamos en cuenta que todos los ingredientes que hemos visto anteriormente, que eran ingredientes que sí que nos podían aportar pues hidratación, por un lado, hemos visto distintos activos, realmente los activos naturales que contienen están en un 1,2% y de ahí hacia abajo. Esto simplemente para que tengamos en cuenta la cantidad que tiene esta proporción de activos naturales que tiene la fórmula. En el número 7 y el número 8 también encontramos estos extractos naturales que actúan como justamente abrasivos, eliminando todas las impurezas de nuestra piel. Tenemos por un lado la harina de semilla de almendras y también tenemos el polvo de cáscara de nuez. En el número 9 encontramos la cera de candelilla. Esta se utiliza justamente para sustituir a la cera de abejas, ya que, como he comentado al principio, este producto es vegano. ¿Y qué propiedades tiene? Bien, pues es tanto protectora como humectante como astringente. Tiene justamente estas tres propiedades. En el número 10 encontramos un humectante y un emoliente, como ya sabéis, hidratante y suavizante de nuestra piel. A continuación encontraríamos un perfumante sintético y a continuación de este encontraríamos un tinte cosmético, y aquí finalizaríamos todo el análisis de la formulación de este producto. Bien, como hemos visto, efectivamente tiene varios ingredientes que son justamente exfoliantes, pero como hemos visto están en una muy bajita proporción. Realmente me hubiera gustado que estuvieran mucho más arriba, ya que estos extractos naturales, además de tener función exfoliante, muchos de ellos también tienen capacidad antioxidante, hidratante, etc. Y sería mucho más interesante tenerlos mucho más arriba en el listado de ingredientes. Siendo así, habiendo visto que realmente sí que es un exfoliante, sí que tiene esta acción y sí que puede eliminar bien todas las impurezas de nuestra piel, vamos a ver un poquito el precio. Realmente el precio es lo que más llama la atención, ya que no es un precio precisamente económico, y es que este producto cuesta aproximadamente unos 30 euros más o menos según donde lo encontremos. Lo podemos encontrar online en muchas tiendas de cosmética coreana como Yes Style, Korean Queens, etc. Y también lo podemos encontrar en Amazon, por ejemplo, y en muchas otras webs, además de en algunas tiendas físicas que sí que venden cosmética coreana. Bien, el precio realmente de costar casi 30 euros con respecto a la composición que tiene, vamos a hacer un poquito estas conclusiones finales para ver realmente si vale o no la pena. Realmente es un producto que tiene una buena composición, es cierto que no tiene muchos ingredientes y es cierto que cunde muchísimo, por lo que cuando hablamos de 30 euros sí que es cierto que nos cundiría muchísimo, es verdad que lo podríamos utilizar durante mucho tiempo. Pero también es cierto que sus activos principales, los activos que dan nombre a la marca, los activos que tienen esta acción exfoliante, están un poquito más abajo. ¿Por qué han hecho esto? Realmente está pensado para también poder ser utilizado en pieles algo sensibles o que no tengan especial sensibilidad a estos activos, y entonces por esto han intentado poner un poco más arriba activos humectantes, etcétera, para poder contrarrestar un poquito esta posible irritación que podría darnos alguno de estos activos con acción exfoliante, como hemos visto. Es cierto que a mí personalmente me hubiera gustado que estos activos estuvieran un poquito más arriba, ya que toda la marca, que este producto sea justamente de higo y que sea lo que da nombre al producto y que esté en un 1,2% del total de su fórmula, realmente me parece que la proporción es muy baja. Así que, haciendo balance con respecto a la relación calidad-precio, me parece que teniendo en esta bajita proporción estos activos, tendría que ser un poquito una opción un poco más económica, ya que 30 euros, aunque cunde mucho, me parece que para la formulación que tiene es algo elevado su precio. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si os gustaría que analizara y comparara todas las mascarillas que tiene I'm From, que son bastantes, para ver un poquito finalidades, composiciones, etcétera, y ver cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de piel. Además, si os gustaría que analizara más cosméticos de cosmética coreana, otros productos, etcétera, ya sabéis que me lo podéis dejar aquí también en los comentarios, y si tenéis dudas algo más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!